Eh, Hoy día quiero traer a los hermanos algunas reflexiones sobre la iglesia. ¿Bien? Así que vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Bueno, dice así. Dice la segunda parte del versículo 25, después de los maridos y las mujeres. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Muchas veces oímos que estamos llamados a ser imitadores de Cristo. De hecho, es algo que la Biblia lo deja bastante explícito en otras partes. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo primero, nos dice un famoso versículo en donde Pablo exclama y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto en un contexto de lo que hacemos en la iglesia. Si lo que hacemos o no hacemos edifica o no a mi hermano en cosas tan cotidianas como aquello en lo que como. En ese contexto fue dicho, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. También en el mismo Efesios, hay otro versículo más, y en el mismo capítulo 5 los primeros versículos, el mismo apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. En un contexto de llevar una vida cristiana auténtica, auténtica no solo interiormente, sino también exteriormente, renovando nuestro entendimiento de las cosas de esta vida y andando en una vida de santidad práctica, no andar con necedades, no andar con avaricias, ni nada vergonzoso moralmente hablando. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Ese es el contexto de de ese versículo. Y fíjese que hay un versículo que me ha hecho pensar, que me ha hecho reflexionar en estos días, que tiene que ver con la imitación. Este versículo que leímos como encabezado del mensaje, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, estamos los creyentes, los hijos de Dios, los que somos discípulos de Cristo, estamos llamados a imitar a Cristo, a buscar seguirle de cerca. Y uno de los aspectos relevantes a imitar de nuestro Señor es el amor que el Señor mostró hacia su iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A tal punto la amó que se entregó a sí mismo por ella. Estamos llamados a amar a la iglesia, a entregar de nosotros para ella, a poner de nuestro tiempo, de nuestros deseos para ella, para la iglesia, y finalmente entregar nuestra vida cristiana con sus frutos y dones al servicio amoroso de los hermanos y hermanas. Repito, y finalmente entregar nuestra vida cristiana con sus frutos y dones al servicio amoroso de los hermanos y hermanas. Mira, hermano, esta predicación yo le he puesto un título y la he titulado así, Las marcas de una vida congregacional bíblica. Y el objetivo es entregar instrucción bíblica al creyente para que el creyente también busque disciplinar a través del aprendizaje, busque disciplinar su vida en torno a estas marcas de una vida congregacional bíblica. Fíjense que un ejemplo, para que una semilla germine, no solo requiere de una buena tierra. Hay dos cosas que una semilla requiere, que no son la tierra y que necesita, una vez que ya está germinada esa semilla, es decir, está la semilla y salió el brote, cuando ha germinado la semilla, necesita de dos cosas para que pueda crecer y luego dar fruto. Si esas dos cosas no están, esa semilla, por más que esté germinada, no va a crecer, no va a agarrar fuerza y no va, mucho menos va a dar fruto. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, esas dos cosas son el sol y el agua.
Y la vida congregacional es eso, hermano. Tú no te haces creyente por tener una vida congregacional bíblica. No te haces hijo de Dios por disciplinar tu vida en torno a tener una vida de iglesia. No. El sol ni el agua por sí solos no hacen producir ningún fruto si la semilla no está germinada, si no nació algo de la semilla. Si esa semilla es germinada, es enterrada en tierra, si esa semilla no ha germinado, por más que exista el sol, por más que exista el agua, no pasará nada. No, el sol ni el agua no lo harán. Pero una vez que la semilla germinó, fíjense bien en esto, no habrá forma de hacerla brotar sobre la tierra o que tenga crecimiento o luego tenga fuerzas para producir fruto si no tiene la luz solar adecuada y el agua adecuada. La vida congregacional es eso, hermano. La vida congregacional no te hace ser semilla, no te hace ser hijo de Dios, no te hace ser cristiano la vida congregacional. Pero luego que en ti ya está la vida de Dios, ya eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo, y está la vida del Espíritu Santo en tu vida, la vida congregacional, ¿saben qué es? Es el agua y es el sol. La vida congregacional es la atmósfera que favorece el desarrollo y crecimiento de todo cristiano, porque Dios lo diseñó de esa manera. Y este mensaje está diseñado, hermana, hermano, que estás ahí detrás de la cámara, está diseñado para que evalúes tu vida congregacional o para que ayudes a otro hermano o hermana que evidentemente no tiene su vida congregacional en orden o disciplinada. Le ayudes a distinguir dónde debe mejorar y dónde debe poner su esfuerzo. Siguiendo con nuestra reflexión, a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en algún momento de la historia. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuándo fue que se les llamó cristianos por primera vez? Pues en Antioquía, en la época del apóstol Pablo y de Bernabé. Por allá en Hechos capítulo 11 se nos dice dice, vamos a leerlo, Hechos capítulo 11, versículo 25. Búsquenlo por favor en sus Biblias. Hechos capítulo 11, verso 25. Hechos 11, 25. Dice el texto que los hermanos se congregaron allí todo un año con la iglesia, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, en esa localidad, la sociedad en torno a la iglesia miró a ese grupo de personas que se llamaban a sí mismos, así se llamaban, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que era la expresión típica de la época para hablar de un creyente, eh, como seguidor de alguien. Y el entorno social de la iglesia, los vecinos, por decirlo así, el entorno social de la época, cambió esa palabra y empezó a llamarles a ellos, ¿sabes qué? A esas personas que hacen estas cosas y se reúnen y se congregan de esa manera, le empezaron a llamar cristianos, un nombre derivado de Cristo. En otras palabras, ustedes saben, ustedes los que se congregan ahí en Antioquía, son bastante imitadores de Cristo. Se parecen, como que se parecen harto a Él, o al menos quieren parecerse a Él. Siguen su doctrina, siguen sus enseñanzas, quieren vivir como Él vivió, quieren imitar su carácter. Cristianos. Dicho sea de paso, hermanos, por esto es tan pernicioso, tan negativo, identificarse como creyentes con diferentes seres humanos, que seres humanos que por más piadosos o más espirituales que pueden haber sido, son seres humanos, que elaboraron sistemas doctrinales de creencia. No sé, decir, no, yo soy dispensacionalista o yo soy calvinista. Eh, por eso es tan pernicioso tales tipos de identificaciones, porque nuestra única identificación que estamos llamados a tener es el ser cristianos. Estamos llamados a identificarnos con Cristo,
y con nadie más. Un año les bastó a estos primeros discípulos del pasaje de Hechos 11 que leímos. Un año les bastó a estos primeros discípulos para hacerse ese nombre en medio de la sociedad donde vivían. En un año. Es decir, no sé cuánto tiempo llevamos nosotros en torno a la vida congregacional de nuestra iglesia, pero a estos creyentes les bastó un año para que sus vecinos les reconocieran y les llamaran cristianos a ellos. ¿Por qué? Porque reconocían características de ese Cristo. Pero la actividad que ellos llevaron a cabo y que resultó de manera natural en que les cambiaran el nombre, fueron dos cosas, de acuerdo al versículo, fueron uno, congregarse con la iglesia, y dos, enseñar a mucha gente. Y hoy quiero que podamos dejar delineadas las marcas de lo que significa el primer punto, congregarse con la iglesia. Y quiero plantear dos marcas solamente esta noche. La primera marca de una vida congregacional sana. Con esto quiero decir de entrada que una vida congregacional sana no es simplemente congregarse, es decir, asistir a los cultos. Eso no necesariamente es una vida congregacional sana. Quiero plantear dos marcas de una vida congregacional sana. La primera marca la he llamado me congrego para edificación. Me congrego para edificación. Congregarse, hermano o hermana, es una linda palabra, que no solo significa reunirse, no es solamente juntarse, congregarse, no. También se usa de recoger trigo, de reunir trigo, de guardar el trigo. Es decir, hermano, podemos entender también que el sentido, al menos gramatical, de reunirnos también es tener una instancia donde podamos recoger fruto los unos de los otros. Y eso es precisamente la edificación. Leamos un versículo en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Que habla acerca de esta actividad de que yo me congrego para la edificación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así: ante todo, tened entre vosotros, cuando dice entre vosotros es vida congregacional, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, hermano, la instancia congregacional es por excelencia la instancia bíblica de ministración mutua, de entrega de frutos, de edificación espiritual. Entonces, lo repito, la instancia congregacional, el reunirnos, el juntarnos, es por excelencia la instancia bíblica de ministración mutua, de entrega de frutos, de edificación espiritual. Entonces, la primera marca de la vida congregacional es que me congrego para edificación, para edificar a otros y para recibir edificación de otros. Así que, hermano, cuando tú te congregas, consideras esto. Una vez un hermano me comentaba que él, cada vez que llegaba del trabajo a su casa, antes de entrar a su casa, se detenía unos segunditos afuera de su casa antes de entrar y trataba de llevar sus pensamientos a decirse a sí mismo de qué manera, al entrar por las puertas de su casa hoy día, por más cansado que viniera del trabajo, de qué forma iba a ser de bendición para su familia. ¿De qué forma voy a ser de bendición poniendo un pie dentro de mi hogar? Bueno, la familia de la fe debiera también tener un espíritu de ese estilo, hermano. Es decir, cada vez que nosotros nos reunimos, cada uno de nosotros debiera venir con un espíritu de decir, ¿a quién voy a edificar? ¿A quién voy a hacer de bendición? Y por otro lado, estar a la expectativa
de que más de alguien va a edificar mi vida. Así que cuando te congregas, hermano, congregarse no es asistir al culto, no es, no es simplemente reservar el tiempo y asistir. Congregarse es participar de los frutos, que otros participen de tus frutos que el Señor hace en tu vida y sean edificados a través de esa participación. Y que tú participes de los frutos de otros. Segunda marca, me congrego para impartir y recibir vida de Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice así, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Este pasaje, hermano, lamentablemente o normalmente lo leemos con un sesgo muy marcado, al menos yo, mirando siempre la última, mirando siempre la última parte de la frase los que habían de ser salvos. Y ponemos un énfasis errado en el versículo. El pasaje no está queriendo hablarnos de las personas salvas y si eran o no predestinadas, lejos del centro de atención del texto. Eso no es el centro de atención del versículo. Léalo de nuevo, hermano. Dice, y el Señor, la última frase, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde crees que está la fuerza de la oración? De esa frase. Considera, hermano, que un correcto método de interpretación siempre es literal, siempre es gramatical y siempre tiene al Señor en el centro. Perdernos esto nos hace perdernos enseñanza importante de la Biblia. Y el foco de esta frase, el foco de esta oración es que el Señor añadía a la iglesia. El Señor añade. Es decir, si tú te has convertido a Cristo y esa conversión es genuina, es decir, proviene de un correcto entendimiento y aceptación desde lo profundo de tu alma del Evangelio, y ha ocurrido el nuevo nacimiento del que habla Juan capítulo 3 en tu corazón, entonces el Señor hizo algo contigo y que tal vez te estás enterando ahora. El Señor te añadió a la iglesia, tanto a la iglesia universal como a la iglesia local. Es decir, hermano, mire, tú no asistes a la iglesia, tú no te congregas en la iglesia porque te queda cerca. Bueno, a muchos ni siquiera les queda cerca. Pero no te congregas en la iglesia por ese motivo. O porque el grupo de hermanos que se congregan ahí son de mi afinidad, me caen bien, me llevo bien con ellos. O porque me gusta acompañarme de esas personas. O simplemente por obedecer el mandamiento bíblico de congregarse. Tu vida congregacional existe. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Señor te ha añadido a la congregación. Punto. Eso es algo que el Señor lo hizo de por sí. No es que no lo pregunte. Y tú puedes vivir o no en línea con eso que el Señor ya ha hecho. No se trata de aquí que alguien me cae bien. Se trata de que el Señor te ha tomado y te ha añadido a la iglesia. Imagínese esto. En los inicios de la iglesia primitiva, la iglesia de la época apostólica, imagínense. ¿Usted se imagina a los apóstoles que andaban con un papelito anotando a los que se convertían? Ah, usted se convirtió. Su número de teléfono
su dirección, sí, para estar pendiente. ¿Se imaginaron los apóstoles que andaban haciendo una lista de membresía? No, yo no me lo imagino, ¿sí? ¿Se imaginan a los apóstoles con un lápiz y un papel preguntando, ¿usted se convirtió? Yo no me lo imagino así. Cuando una persona se convierte a Cristo, es el Señor, y fíjese que el pasaje dice, el Señor quien lo hace. Es el Señor que te añade a la iglesia. Tú ahora en adelante eres miembro de esa iglesia. Esto es un cambio de carácter espiritual. Y la pregunta que debes revisar es si tu vida congregacional la vives porque reconoces que el Señor es quien ha hecho tal cosa en tu vida. Te ha añadido a la iglesia local. Eres miembro de la iglesia porque Cristo te añadió. La salvación de las personas, el Señor podría haberla diseñado de manera distinta, fíjese. Eh, podría no haber diseñado una iglesia con vidas congregacionales, el Señor. Podría haber diseñado allá en la eternidad que las personas que fueran siendo salvas fueran independientes, vivieran sus vidas de manera separada, no tuvieran necesidades de reunirse, tuvieran una relación directa y solamente directa con Dios, no tuvieran relación con otros a quienes llamar hermanos. Podría haber diseñado una vida cristiana totalmente autónoma, para que fueran vividas de forma independiente, separadamente. Pero no fue así. El Señor nos reunió, nos añadió, creó un cuerpo. Y Él, desde el momento en que te conviertes a Cristo, te añade, nos congregó, nos fusionó espiritualmente hablando. Estamos fusionados, unidos espiritualmente al cuerpo de creyentes, cuya cabeza es Cristo. Pero volvamos al texto. En, en el pasaje, en el original no tiene la palabra iglesia puesta ahí, más bien dice algo así, hermano. Dice, el Señor añadía a ellos los que día a día iban siendo salvos. El Señor añadía a ellos los que día a día iban siendo salvos. Es decir, la vida congregacional nace porque el Señor, hermano, hermana, ha tomado tu vida y le ha dado un giro. Y ese giro te ha hecho mirar a un grupo de personas que tú no conocías y a la que ahora has sido agregado. Ese giro te ha hecho mirar a un grupo de personas con las cuales tú no tenías ninguna relación. Y ahora te has sido agregado a ese grupo de personas. A un grupo de personas con las cuales no tenías intereses en común. Y probablemente aún no los tengas. Pero el Señor te ha agregado, te ha fusionado, te ha añadido a ese grupo de personas. Pero más específicamente sobre esta palabra añadir, no es simplemente que te agregó, yo soy un miembro más, un miembro de la iglesia. No, no es que se agregó. Ha sido, sí, hermano, ha sido transferido, ha sido concedido, ha sido, hermano, entregado, ha sido suministrado. Todo eso significa ser añadido en este contexto. Eres, hermano, hermana, eres una provisión viva para este grupito de creyentes. Tú eres una provisión viva para este grupito de creyentes. Y ellos son una provisión, cada uno de ellos en particular, son una provisión viva para tu vida espiritual. Eres, hermano o hermana, eres un regalo de Dios para los creyentes en Cristo. Es decir, no es simplemente que tienes una casa, compras materiales y le añades una pieza. Eso no es el sentido de añadir aquí. No es que le añades una pieza. No, es más bien, no es una casa, es más bien un organismo de una persona que le falta un trozo de piel, que la perdió por algún accidente, por ejemplo.
y le faltó un trozo de piel por alguna razón, y le añaden, le injertan piel, le añaden piel, o una persona que necesita un trasplante de riñón, le añaden un riñón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre añadir una pieza a una casa y añadir piel a un cuerpo? Claro, en uno es una pieza, algo inerte, que no le quita ni le agrega vida a la casa. De hecho, podría tener diferentes usos en el tiempo. Podría hasta no ser usada esa pieza, pero la piel injertada, ¿qué podemos decir de ese añadido? No. Está puesta ahí por necesidad. Está puesta ahí como una unión vital. El cuerpo la necesita y la piel necesita el cuerpo. El cuerpo necesita ese injerto y la piel necesita ser injertada. El cuerpo necesita que se le añada esa piel y la piel necesita ser añadida, con funciones y con aportes súper definidos. ¿Se entiende? Esa es la palabra añadir. Eso ha sucedido con tu vida el día que te convertiste a Cristo. Y eso, hermano, hermana, lo ha hecho nuestro Señor. Te añadió inseparablemente a la iglesia, te ha unido de una manera vital al cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza. Te ha unido. La vida congregacional, por tanto, es la instancia donde se genera ese contacto para compartir o impartir vida entre el cuerpo y el miembro, donde la vida espiritual es compartida por los miembros de la iglesia. De hecho, hay un texto eh, que aporta un poco de entendimiento adicional sobre este añadir a la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versículo 24. Dice el versículo, al final del versículo dice, y una gran multitud fue, como dice, agregada al Señor, o añadida al Señor, es la misma palabra aquí, agregar o añadir. Fíjense, fíjense aquí este versículo, a diferencia del anterior que leímos, el énfasis directo puesto aquí fue añadida ya no a la iglesia, fue añadida al Señor, ¿no? En el otro pasaje es añadida a la iglesia y aquí somos añadidos al Señor, somos unidos de forma vital al Señor. Nos, nos cuesta verlo de la misma manera. Decimos, sí, estamos unidos de forma vital al Señor y dependemos de Él. Necesitamos de Él. Pero cuando hablamos de estar añadidos a la iglesia, como que esa parte de vitalidad la perdemos un poco. Y estos dos pasajes hacen como que las palabras fueran intercambiables en ese sentido, cuando somos añadidos al Señor o somos añadidos a la iglesia. ¿Y por qué podrían ser intercambiables? Básicamente porque el Señor es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En realidad, no es posible, hermano, tener una unión con Cristo correcta si no estás en unión correcta con la iglesia. Y viceversa. Hemos sido añadidos en una unidad espiritual indivisible al Señor y al conjunto de creyentes, que su conjunto conformamos un solo cuerpo, un cuerpo vivo. Por eso se enseña que la iglesia no es una organización de personas, no es un grupo de personas bien coordinadas, no es un grupo de personas que se ponen de acuerdo para algo, más bien es un organismo vivo, vivo con la vida que Cristo imparte desde la cabeza y a través de los miembros. Lo repito, vida que Cristo imparte desde la cabeza, pero a través de los miembros. Es decir, la vida a esta mano, la mano no está pegada aquí a la cabeza directamente, ¿no? Así, la cabeza le imparte vida a la mano, ¿o no? No es así. Hoy yo soy súper espiritual.
dependo directamente del Señor. Ahí está la mano, pegada a Cristo. No es así. La mano está pegada a la muñeca al, al brazo, al antebrazo, al hombro, al cuello, finalmente llega a la cabeza. Es decir, la vida que imparte la cabeza para llegar al último extremo del dedo pasa por varios miembros antes, ¿sí? Y a través de los miembros, es decir, la mano no puede jactarse de que está en comunicación directa con la cabeza, porque la vida de la cabeza le llega pasando por el brazo y la muñeca. Así que estamos aquí congregados de esta manera especial, online. Pero lo que tenemos que entender, hermanos y hermanas, es que todos los que estamos aquí juntitas, todas las pantallas, necesitamos los unos de los otros para recibir lo que Cristo tiene para mi vida. No me lo va a entregar directamente. Hay cosas que me las va a entregar a través tuyo. Y hay cosas que Cristo no te va a entregar a ti directamente, te las va a entregar a través de la edificación que un hermano o una hermana pueda entregarte en la vida congregacional. Veamos otro versículo, 1 Corintios 12, 18. 1 Corintios 12. Versículo 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado, nuevamente aquí la palabra es añadido, mas ahora Dios ha añadido los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. De alguna manera y por algún propósito, el Señor quiso colocarte ahí y de esa forma, con esos dones que tú tienes. Pero el propósito general es que a través tuyo, Él, el Señor Jesús, puede impartir su vida al resto del cuerpo. Cristo busca impartir su vida a través de cada uno de los miembros, a través tuyo, a otro miembro de la iglesia. Es decir, hermano, su vida congregacional debe tener una marca. Y la marca es que usted se congrega porque a través de ese ejercicio de congregarse, usted potencialmente recibe vida de Cristo a través de otros miembros y usted potencialmente da vida de Cristo a otros hermanos. En esa instancia congregacional, ¿tiene esa convicción, hermano? Cuando se congrega, entiende que viene para eso, que esto no es simplemente asistir para ver qué me van a enseñar, más bien es asistir al culto, a la congregación de los santos, para ver qué voy a entregar y muy probablemente qué voy a recibir también de otros hermanos y no únicamente del predicador. Es decir, la segunda marca de una vida congregacional bíblica es que me congrego para impartir y recibir vida de Cristo. Es decir, todo aquello que Jesucristo está haciendo en su vida para apartarla para Él, para santificarla, para hacerle una hija cada día más cercana a Él. Todo lo que Cristo está haciendo para que usted haga crecer sus dones espirituales, todo aquello es una deuda para otro creyente. Todos nos debemos el fruto de Cristo en nuestras vidas. El fruto de Cristo no es para nosotros, es para la edificación de los creyentes. Y lo que nos pasa demasiadas veces es que no entregamos ese fruto. Fíjese que la alimentación de los 5.000, recuerdan el pasaje, ¿cierto? La alimentación de los 5.000, los panes, los peces,
Pregunta, hermano, ¿por qué el Señor los hizo sentar en grupos de 50 a 50? Y segundo, ¿por qué tenía eh, canastas para repartir? ¿Por qué si el Señor no hizo un milagro tan extraordinario como la multiplicación de los panes y los peces, no simplemente hizo que de un, como decimos en chileno, de un paraguaso llegara todos los panes y peces a los 5.000? ¿Por qué armar esta logística de distribución? Que los discípulos iban con la cesta, con la canasta, entregaban, regresaban con su canasta vacía, el Señor se las volvía a llenar. ¿De dónde sacaba el Señor? Bueno, Él sabe, Él multiplicaba, pero Él los volvía a llenar la cesta y ellos iban de nuevo a los grupos de 50 a 50. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué tomarse toda esa molestia? Porque en el diseño divino de la edificación está contenido que el Señor Jesucristo no solo edifica de manera directa en tu comunión personal, sino que también edifica y construye a través de otros hermanos y hermanas. Debes regresar, hermano o hermana, debes regresar a donde el Señor está cada día. Debes regresar con tu canasta vacía, no llena de panes. No repartí nada, Señor, me fue súper bien. Aquí está mi canasta llenita. Eh, no podía llenársela de nuevo, Señor. Tienes que regresar con la canasta vacía. Entonces la pregunta es, ¿estamos entregando aquello que el Señor nos entrega? Eh, a veces venimos y a veces no venimos de esa manera. Además, no estoy correctamente ubicado de cómo lo hago, a quiénes estoy edificando, si realmente estoy transmitiendo vida en esos pequeños minutos que tenemos en la vida congregacional. Tampoco percibo quién me está transmitiendo vida del Señor en la vida congregacional, tampoco lo percibo. Es decir, como que no siento que estoy entregando ni que estoy recibiendo, no lo percibo, no es un acto consciente. Es como que los músculos, los nervios estuvieran desarticulados. Ahora leamos otro pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 41, un famoso pasaje que es casi un estandarte en las iglesias de los hermanos libres. Hechos 2, 41. Hechos 2, 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, nuevamente se añaden, ¿ah? Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vuelvo a reflexionar, hermanos, aquí. Aquí no estaba el apóstol Pedro con una libretita anotando los nombres de los 3.000. Dice, como 3.000. Es decir, la responsabilidad de la vida congregacional recae en los 3.000, no en alguien que hace una lista, puesto que cada uno de esos 3.000 es parte de ese cuerpo. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entendemos ahora el por qué los primeros creyentes perseveraban en congregarse. ¿Por qué nuestra vida espiritual a veces la vemos debilitada y sin fruto? Recuerda lo dicho al principio, la semilla de la palabra de Dios está diseñada para crecer y dar fruto en un ambiente congregacional, no fuera de un ambiente congregacional. El ambiente congregacional es el agua y el sol que necesita la semilla germinada. Querido hermano, hermana, si ves que tu vida congregacional tiene las correctas marcas, mira a tu alrededor y observa a tus hermanos, a tus hermanas, observa los que están y los que no están. Y sé, hermana, hermano, sé una vida de bendición para él o para ella, puesto que somos un cuerpo.
y el cuerpo interactúa con dos cosas, la vida de Cristo y los dones del Espíritu. Llévale estos principios a su casa y enséñaselos y ayúdala a restaurar su vida de iglesia. Estarás cumpliendo tu rol en el cuerpo de Cristo y honrando al Señor. Que Dios bendiga su palabra y muchas gracias por la invitación.